Así puestos en pie, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54, el día de hoy. Vamos a leer unos versículos para comenzar. Te dice así la palabra del Señor y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Oramos. Señor, gracias te damos esta mañana por la bendición que nos das de reunirnos para bendecir y exaltar tu nombre, Señor, pero también nos hemos reunido para escuchar tu palabra, para que tú nos ministres, para que tú nos hables, Señor. Yo te pido que este mensaje sea de provecho, de bendición, de salvación para aquellos que aún no han adquirido esa salvación, Señor, de crecimiento espiritual, y que tú fortalezcas nuestra fe, ya que tú has dicho que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? En esta mañana vamos a considerar la sanidad del hijo del oficial del rey. Ese es el tema. Vamos a entrar a una serie considerando algunos de los milagros que Jesús hizo. Ya hemos tomado anteriormente varios milagros y hemos ido uno por uno en esos milagros. Y hoy es como la segunda parte de estos milagros que Jesús hizo. Va a ser una serie, vamos a considerar algunos, no todos porque sería imposible. Los que han leído la Biblia, los que han leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, se darán cuenta que los 4 evangelios están repletos de milagros extraordinarios. Y mucha gente habla de que sí cree en Jesús, de que Jesús era un gran maestro, otros dicen que fue un gran revolucionario, otros un profeta, y muchos aceptan. Los musulmanes, ¿saben que los musulmanes aceptan de que Jesús caminó en esta tierra y aceptan que habló la verdad? Entonces, y mucha gente hace eso, incluyendo hasta otros grupos políticos, aceptan a la persona de Jesús y sus enseñanzas. Pero algunos de ellos tienen problemas con los milagros de Jesús, porque no creen en los milagros. Dicen, no, sí, Jesús habló la verdad, fue un gran profeta, pero todos los milagros los quieren ignorar. Y la cosa es que no podemos ignorar los milagros que Jesús hizo, porque son abrumadores, son bastantes los milagros que Jesús hizo. El que es honesto al leer los 4 evangelios se dará cuenta que los milagros son parte esencial del ministerio de Cristo Jesús. Y por eso es que lo vamos a considerar, porque estos milagros, como cristianos, nosotros siempre los hemos conocido y sabemos que eso es parte del ministerio de Cristo Jesús. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es algo que sucede, no tiene una explicación natural, no tiene una explicación científica, y por lo tanto dicen que un milagro prácticamente es algo sobrenatural, porque quiebra las leyes naturales, la lógica, todo eso lo quiebra. Por eso es que es un milagro, porque no hay ley natural que pueda explicarlo, y por eso es que se le conoce como algo sobrenatural. Tan importantes fueron estos milagros de Jesús y tan reales, porque cuando los enemigos de Jesús aceptaron de que Jesús hacía milagros, eso quiere decir que eso era verdadero, porque hay escritos, no de los 4 evangelios que los consideramos sagrados y palabra de Dios, pero hay escritos de otros escritores de esa época. Por ejemplo, el más famoso de todos es Josefus, Flavio Josefus, un historiador hebreo que nos narró esa época de la historia judía hasta la caída de Jerusalén en el año 70. Y él menciona a Jesús. Él no creía en Jesús, no creía que era el Mesías, y él menciona a Jesús, menciona a Juan el Bautista, menciona a Jesús, menciona a Pablo, y de Jesús acepta que hizo muchos milagros, pero él dice
pero esos milagros la gente decía que era por obra de Belcebú, era por obra de Satanás, pero de que hizo milagros, hizo milagros. Entonces yo creo que esto nos da algo bastante sólido, que estos milagros de Jesús fueron 100% verdaderos, y que los enemigos digan, sí, hubo milagros, pero por esto y esto y esto, ¿verdad? Dando una excusa. Y la favorita de los fariseos y de los religiosos en ese tiempo era, él hace eso por el poder de Belcebú, o sea, de Satanás mismo, cosa que no es así. Y él les confirmó de que no era así, él era enviado de Dios y él hacía esos milagros en el nombre del Dios verdadero. Muy bien, vamos a ver entonces este primer milagro que quiero compartirles el día de hoy. Para Juan este es su segundo milagro que nos ha compartido en el libro de Juan, pero para esta serie va a ser el primero para nosotros. Más adelante vamos a ver que Juan menciona que este es el segundo que Jesús ha hecho. Encontramos en el versículo que leímos, 2 días después, versículo 43 de Juan 4, salió de allí y fue a Galilea. ¿De dónde salió? Si usted lee el contexto de San Juan capítulo 4, se dará cuenta que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y encontramos allí el diálogo de Jesús con la samaritana, que está bien poderoso y bien interesante, y a Jesús le era necesario. Él quería pasar y hablar con esa mujer samaritana. Cuando sale de allí, que se queda 2 días con los samaritanos, porque le pidieron que se quedara, entonces él sigue de camino hacia Galilea. Si leemos los primeros 3 versículos de San Juan 4, para que más o menos tengan una idea, porque después del versículo 4 hasta el 42 es como un gran paréntesis de lo que sucedió en su camino samaritano. Pues dice el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, ¿para dónde va Jesús? Va de Judea y va para Galilea, para allá va. Eso hay que tenerlo en mente. No más que quería irse por la vía de Samaria. Iba a ser un poco más largo, pero él quería entrar a Samaria, porque iba a hacer algo ahí. Hizo algo poderoso, a tal grado que le pidieron que se quedara 2 días predicándoles y enseñándoles. Entonces, después de esos 2 días, él continúa hacia Galilea, como miramos en el versículo 43. Lo que me llama la atención aquí a mí es el versículo 44, porque dice Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y esto es lo interesante, porque en los 3 evangelios anteriores, Mateo, Marcos y Lucas, cuando él fue a Nazaret, dice que bien poquitos milagros, casi ni un milagro, y se asombró de su incredulidad. Él vivió en Nazaret, él se crió allí, él era carpintero. Por 30 años estuvo viviendo allí en Nazaret, siempre en la región de Galilea, pero no creyeron. Y entonces las 3 veces que se dice en Mateo, Marcos y Lucas, se refiere a Nazaret en Galilea. El profeta no tiene honra en su propia tierra, no le creyeron. Pero hoy es bien interesante que se va de Judea para Galilea y dice de Judea de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Había estado en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Y cómo es posible de que él ahora dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra? Si aparentemente la tierra de él era Nazaret, pero ahora se refiere a Judea. Yo creo que esto es bien interesante que se refiera a Judea, porque Jesús nació en Belén de Judea, para que se cumpliera la profecía de Miqueas y todas las profecías que decía que de Belén iba a salir el legislador, el Mesías, el rey de la tierra. Y entonces él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Todo el mundo le conocía como Jesús de Nazaret. Y le llamamos también nosotros hasta el día de hoy el Nazareno, ¿verdad? Porque vivió en Nazaret. Pero a la verdad que él nació en Belén, ahí nació él. No más que el Señor le advirtió a José que se fuera de allí porque Herodes buscaba su vida. Y se fue para Egipto. Y cuando regresó de Egipto no se fue a vivir a Belén, se fue a vivir a Nazaret. Y ahí es donde se cumple también la profecía que iba a ser nazareno. Pero hoy él dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra, porque en sí él era nacido en Judea, Belén de Judea, de donde tendría que ser el Mesías. Y yo creo que esto va más allá de Nazaret o de Judea. Esto va más allá, esto va a la nación entera de Israel, porque dice en San Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos
no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que la nación entera de Israel lo rechazó. Unos cuantos lo recibieron. Pero ¿qué ha pasado? La iglesia de Cristo Jesús hoy en día se compone de gentiles. El evangelio ha llegado a todo este planeta Tierra, a todo este planeta ha llegado el evangelio. Y la iglesia de Cristo Jesús, yo creo que el 90-95% somos gentiles. Somos gentiles, no somos judíos, no somos israelitas, no somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Israel, sino que somos mexicanos, centroamericanos, alemanes, chinos, japoneses, africanos de la India, y no somos de esa línea de Abraham, Isaac e Israel. No hablamos hebreo, sino que hablamos otro lenguaje. Esta mañana, mientras estaba en el altar orando y le daba gracias a Dios, Señor, gracias porque no nos dejaste afuera nosotros, porque la oración me llevó hacia ahí mientras yo iba orando. No sé cómo fui a parar hasta esa verdad que el Señor no nos marginó a nosotros los latinoamericanos, sino que también nos aceptó y nos ha recibido para que seamos hijos de Él, para que tengamos las promesas hechas a Abraham y que tengamos la promesa del Espíritu Santo. Y sinceramente le di gracias a Dios porque, Dios mío, Él tenía un plan para todo el mundo, para toda la humanidad, para que creyendo en Él tengamos la vida eterna y seamos salvos y recibamos las promesas del Señor. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Y por veces pasa así. Los hijos a los padres como que si ya no le hacen caso. Y el papá le dice, mira, así. Y como que sí, no le hace caso. Y viene alguien más y le dice lo mismo y a él sí le cree. Pero al papá no. Y por veces a los pastores nos toca, a los pastores de jóvenes, líderes de jóvenes, supervisores, nos toca ir a aconsejar a los hijos de los hermanos. Y a nosotros sí nos creen, sí nos aceptan, pero como que si no aceptan que el papá o la mamá les diga. Y eso es porque parece que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Los de su casa no le hacen caso, pero le hacen caso a otro, ¿verdad? No sé por qué es así, pero Jesús así mismo lo dijo. Ahora, continuemos en esta narración de esta historia que sucedió. Dice que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces los de Galilea lo recibieron bien contentos, porque lo habían visto lo que había hecho, había predicado, había enseñado, había quizás sanado a algunos enfermos, pero ¿sabe qué había hecho ese día? En esa fiesta se había hecho un látigo y entró al templo, y cuando entró al templo volcó las mesas donde tenían las palomas, donde tenían el cambio de dinero, porque hacían cambio de dinero en el templo. Y dice que nadie se atrevió a decirle nada, porque algunos creen que Jesús era de 6 pies de estatura, era carpintero, él movía madera pesada, vigas pesadas y cosas así, era un hombre fuerte. Además que es descendiente de David, que era un guerrero, todos estos eran guerreros. Un hombre bastante sólido, de buena estatura. Y cuando se enojó y había hecho un látigo, y cuando llegó y empezó a hacer eso, nadie le dijo nada, todos se quedaron asustados. Y la gente contenta, porque había muchos ahí que querían hacer eso, de hace años que querían hacer eso, porque tenían que venir al templo con un cordero para el sacrificio. Los sacerdotes le decían, no, ese cordero no está bueno, tienes que comprar un cordero de acá del templo. ¿Y cuánto vale el cordero del templo? Bueno, el cordero del templo, por así decir, te cuesta $600. Y el cordero regular costaba 200. Estoy dando un precio actual porque compré un cordero el año pasado y costaba $200. Y eso que me dieron especial. $200 costaba el cordero que compré 2 para la fiesta que hicimos acá. Pero ellos, en vez de darlo en el precio regular del mercado, lo daban 4 y 5 veces más de lo que valía. O sea que 5 veces más es $1,000, ¿verdad? Pero digamos $800, $600. Y las familias no tenían el dinero, eran estafados por Roma con los impuestos tremendos que Roma les ponía. Y aparte el templo del Señor también estafándoles a las familias pobres, a las familias necesitadas. Y ellos, con un gran amor y con una gran fe, pues tenían que comprar el cordero que ofrecía el templo, 4 o 5 veces más caro de lo que era lo normal.
Las palomas, para el más pobrecito, pues no podía comprar cordero. ¿Sabe que José y María no compraron cordero cuando presentaron a Jesús? Sino que una paloma y una tortolita fueron lo que ofrecieron, porque eso era lo más barato que había. Y aún eso era más caro que si lo compraban en el mercado, era más caro. Y no les permitían que lo trajeran del mercado o de otro lado de su casa. Tenía que comprarlo en el templo. Y por eso tenían las palomas ahí también. Y no solo eso, venía gente de Roma, venía gente de Grecia, venía gente de África, que venían al templo y le decían: no, ese dinero que tú traes de Roma o de Grecia, ese dinero no te cuenta acá, te vamos a cambiar el dinero. Entonces, cuando uno va a México, ¿cuánto le dan a uno? Hace poco, cuando fuimos, era 18 pesos por $1, ¿verdad? Ahora creo que ya está 19 o 20, no estoy seguro cómo está ahorita. 19 pesos por ahí por $1. Pero ¿sabe qué hacían ellos? Lo estafaban. En vez de darle los 19 pesos por $1, pues le salía más caro, ¿verdad? Y entonces ahí hacían dinero de todas partes, en una opresión al pueblo. Y Jesús volcó las mesas y le dijo: mi casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Así le dijo a los sacerdotes. Y todos se quedaron que no dijeron palabra alguna, les dio un coraje. Desde ahí decidieron: lo vamos a matar, porque ¿qué anda haciendo eso? Y Jesús pues había puesto en su lugar a estos, y diciendo: mi casa, refiriéndose que Él es Dios y que esta es la casa de Él y que es una casa santa, y debe de hacerse todo con justicia, con amor, con un servicio a Dios verdadero, no estafando y robando a los creyentes que vienen a la casa del Señor. Así es que los galileos estaban bien contentos, lo recibieron. Yo creo que estaban bien contentos al recibirlo por lo que había hecho, porque dijo: por fin alguien dijo algo, por fin alguien tuvo valor de hacer algo con esta estafa que nos hacen y este abuso que nos hacen. Y bueno, y aparte que están viendo los milagros, así es que ellos lo reciben con mucho gusto, con mucha alegría. Y dice en el versículo 46: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ese fue el primer milagro que hizo ahí en Caná, fue convertir el agua en vino. Es un milagro extraordinario que desafía las leyes naturales, que el agua se convierte en vino. Por eso se llama un milagro, porque está desafiando toda ciencia, toda ley natural la está desafiando. Aparte que le pide que lleven esa agua, le dicen: agarren esa agua al maestro Sala, que la pruebe, el que está ahí para probar los sabores y todo. Y cuando la probó dijo: wow, usualmente dan el mejor vino al comienzo, y ya al final, cuando ya la gente ya está algo llena y ya no quiere más, pues entonces sacan el feo, el que no sirve, ¿verdad? El más barato, ese dan de último, ¿verdad? Para el que él quiere, pues aquí solo tenemos ya. Pero aquí han hecho al revés, dijo: el mejor vino lo han dejado de último, que era el agua que había convertido en vino. O sea que hasta en eso era extraordinario este milagro. Y regresó allí a Caná de Galilea, y dice que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces este oficial del rey, ¿qué rey? El rey aquí es Herodes, porque César es el emperador y el emperador está en Roma. Pero ahí en Judea, en toda esa área de Galilea, en lo que es ahora Israel y parte de Palestina y Jordania, ahí había un rey que era Herodes. Y Herodes pues tenía diferentes oficiales, y este oficial tenía un hijo bien enfermo y llegó a pedir la ayuda de Jesús. Quería que Jesús fuera con él para que le pusiera la mano a su hijo y que su hijo sanara. Pero sabe que hay unas ideas de quién puede ser este oficial, porque aparecen dos oficiales del rey Herodes en la Biblia. Y el primero que aparece es en Lucas capítulo 8 y versículo 3. Nos dice que varias mujeres servían a Jesús. Y dice de que servían a Jesús una que se llamaba Juana, que era esposa de Chuza, que era intendente de Herodes. Entonces algunos dicen: quizás era Chuza el que llegó. Qué nombre más raro, ¿verdad? Allá en El Salvador a los Jesús le decimos Chus, y era Chuza. Bueno, Chuza era intendente de Herodes,
Y resulta que su mujer servía a Jesús. Entonces alguien pensó, bueno, quizás era Chuza el que llegó en esa ocasión, ahí en San Juan capítulo 4. Pero otros han dicho, no, quizás no era él, sino que quizás era otro que aparece en Hechos capítulo 13, versículo 1, que se llama Manaén. Manaén dice en Hechos capítulo 13, versículo 1, que se crió con Herodes, Manaén. Y dice que en la iglesia en Antioquía, en Hechos capítulo 13, habían profetas y maestros, y entre esos estaba también Manaén, que era un oficial o se crió junto con Herodes. Sea quien sea, puede ser que sea Chuza, puede ser que sea Manaén, lo importante es de que era un oficial del rey que tuvo fe. Eso es lo que importa, ¿verdad? No vamos a entrar en un debate que quién era, pero es interesante que en la Biblia aparecen dos oficiales de Herodes que se hicieron creyentes y que caminaron con el Señor. Lo otro que nos interesa acá es la distancia que caminó, porque dice que de Capernaum fue hasta Caná de Galilea. ¿Sabe cuántos kilómetros son de Capernaum a Caná de Galilea? Son 30, un poquito más de 30 kilómetros. Los que son de Latinoamérica, pues fácil saben que es 30 kilómetros. Los que nos hemos criado aquí en Estados Unidos tendríamos que decirlo en millas para más o menos entenderle. Estamos hablando de 18.6 millas, 18 millas y media, un poquito más, casi pegándole a las 19 millas de caminar. Es una distancia bastante larga, especialmente en el tiempo que el transporte era a pie o en burro, ¿verdad? En asno o a caballo. Así es que es una distancia bastante retirada de Capernaum hasta Caná de Galilea. Miramos que este hombre estuvo dispuesto a hacer esa caminata tan larga para ir a Jesús porque su hijo estaba a punto de morir, estaba al borde de la muerte. Y ahí miramos el amor de los padres, ¿verdad? Que hacen cualquier cosa por sus hijos. Los padres que aman a sus hijos no les importa el sacrificio con tal de poder proteger, bendecir, ayudar y cuidar a sus hijos. Así es que este hombre es un padre muy amoroso, que no le importó que él era oficial del rey. Él fue personalmente, él hubiera podido mandar a alguien, pero él como papá sintió la obligación de ir a tratar de convencer a Jesús, de hacerlo caminar esas 19 millas, 18 millas, de regreso con él hasta Capernaum. Y tenía que irlo a convencer a Jesús para hacer eso. Así es que tuvo que ir él personalmente. Entonces, cuando llega este oficial del rey, que su hijo está a punto de morir, Jesús le dijo a ese oficial, le dice así, versículo 48, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Así le contestó Jesús. Él viene y le dice, Señor, mi hijo está bien enfermo, está a punto de morir, quiero que vayas conmigo. Y Jesús le dice, si no ves señales y prodigios, no creerías. Entonces, como que sí, ¿verdad? ¿Qué clase de respuesta es esta? Me recuerda a aquella mujer de Decápolis, también una mujer griega, que cuando llegó donde Jesús le dice, quiero que sanes a mi hija que está bien grave. Y Jesús le dice, yo no he sido enviado sino a los hijos de Israel. Y él insiste, y llega Jesús hasta el grado de decirle, el pan es para los hijos y no para los perrillos, no es para las mascotas, los perritos, ¿verdad? No lo dijo perro de una vez porque iba a estar duro, pero más o menos, para los perrillos. El pan no es para los perrillos, es para los hijos. ¿Y qué le dijo la mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas del pan de los hijos. O sea, con una migaja que me des, yo sé que no soy israelita, yo sé que no soy judía, sé que soy griega y que tengo otros dioses y cosas paganas, pero con una migaja que me des, mi hija se sana. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Fuerte, bien fuerte esto. Yo cuando leí eso por primera vez, a mí no me gustó para nada eso, porque dije, wow, ¿cómo me sintiera yo que alguien me dijera así, verdad? Yo soy tan orgulloso que de la primera vez le hubiera dicho, ok, está bien, me voy, ¿verdad? Yo no quiero nada. Pero cuando hay necesidad y sabiendo que es el único que nos puede ayudar, entonces hay que humillarse, ¿verdad? Y Jesús es el único que nos puede ayudar. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo él. Así es que hay que humillarnos. Pero ¿sabe por qué Jesús le dijo eso a esa mujer? Porque le estaba probando la fe.
Le estaba probando la fe. Grande es tu fe, le dijo al final. Grande es tu fe. Y aquí también Jesús le está probando la fe a este hombre. Si no vieres señales y prodigios, no creerías. Como diciéndole, no tienes fe. Tienes fe porque ves, pero de otra manera no tuvieras fe en mí. No creerías en mí. No creerías en Dios. Entonces lo está probando. Y yo creo que Jesús hizo esto en varias ocasiones porque Él quiere que nuestra fe no sea superficial. Que nuestra fe sea una fe verdadera. ¿Sabe lo que dijo en una ocasión? Y quiero llevarlos allí a Mateo capítulo 12, versículo 38 al 39. Quieren ver milagros. Hay gente que no está haciendo porque quiere ver milagros y prodigios. En el versículo 38 de Mateo 12 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Queremos ver una señal, un milagro extraordinario, una señal. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La generación mala y adúltera, la generación perversa, esa demanda señal, quiere ver milagros para creer. Hasta no ver, no creer. Y Jesús dice, esa es una generación mala, porque Jesús dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Debes de creer para poder ver. Y nosotros decimos, no, hasta no ver, no creer. Y tenemos un dicho, ¿verdad? Tenemos un dicho, un proverbio que nos hemos inventado, hasta no ver, no creer. Pero Jesús dice, no, debes de creer. Y si crees, entonces vas a ver el milagro, vas a ver el hecho. Entonces Jesús dice acá claramente que la generación mala es la que demanda señales. Y nosotros debemos tener cuidado también porque a nosotros nos gusta ver señales y prodigios. A mí me encanta ver los milagros. Y muchas veces quisiera ver para poder creer, ¿verdad? Ver el milagro, entonces sí creo que Jesús es verdadero. Y tenemos que tener cuidado porque tenemos que creerle a la palabra del Señor. Pedro entendió esto, vaya conmigo. Pedro, que caminó con el Señor tanto, él entendió que la fe no tenía que ser por ver grandes cosas y por oír y ver grandes cosas, señales y prodigios, sino que la fe tenía que ser creerle a la palabra de Él. Lo que Él dice, a eso hay que creerle, aunque no lo miremos ahora. Jesús dijo eso: bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Tú, Tomás, creíste porque viste, mas bienaventurados son los que no vieron y creyeron, los que no vieron la resurrección de Él y creyeron. Nosotros no la hemos visto, pero hemos creído. Yo creo 100% en la resurrección de Cristo Jesús corporal, que Él se levantó de la tumba. Gloria a Jesús. Mire lo que dice Pedro, y Pedro habla de este tema del creer y no por las señales. Y dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No son fábulas, nosotros lo hemos visto, dice Pedro. Pedro caminó con Él. Pedro fue de los 3 que Jesús llevó para 3 milagros extraordinarios, que los otros 9 no fueron. De los 12 solo a 3 se llevó. Cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, solo 3 le acompañaron. Cuando fue al monte de la transfiguración, incluso el que va a decir, solo a ellos 3 les pidió que fueran, y de eso va a hablar aquí él. Dice el 17, 2 de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro dice, yo estaba ahí cuando esa voz gloriosa de la gloria de Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 2 veces lo dijo. Lo dijo cuando Jesús fue bautizado, que varios lo oyeron, y lo dijo en el monte de transfiguración, que solo 3 de los discípulos de Jesús lo oyeron. Y dice el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Nosotros oímos esa voz cuando estábamos en el monte santo, en el monte de la transfiguración, la oímos. Tenemos también la palabra profética más segura. Fíjese cómo le llama él a la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro
hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y empieza a hablar de lo que es la palabra del Señor. Entonces Pedro dice, sí, nosotros oímos, nosotros hemos visto, pero es más segura la palabra que profética, la palabra que estaba escrita de Génesis a Malaquías, la palabra que ellos, estos apóstoles y profetas, escribieron. Esa es la palabra más segura porque es palabra de Dios. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado de no pensar de que vamos a poner nuestra fe en las señales y prodigios. No, va más allá. Sí, las señales y prodigios fueron milagros que el Señor hizo para que la gente creyera 100%. Eso es así. Pero Jesús no quería que solamente se quedara allí. Tengo que estar viendo para creer. No. Tienes que creer a la palabra del Señor. Y sí hay milagros porque Él es verdadero. Él es milagroso. Hay milagros, pero esa fe tiene que ir más allá. No tiene que ser superficial, tiene que ser más profunda. Y por eso es que Jesús le dice a este hombre, si no vieres señal y prodigios, no creyeres. Vamos a ver la contestación del hombre. ¿Qué contestó el hombre este? Y dice, versículo 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Esa fue la contestación de él. Jesús le dice, no creyera si no hubiera señales y prodigios. Y él nomás se queda, Señor, desciende pronto porque mi hijo está a punto de morirse, ¿verdad? No quiso entrar en un debate, no quiso contradecirle, no quiso nada. Lo que a mí me interesa es mi hijo, que está a punto de morir y que yo sé que tú lo puedes sanar. Eso es lo que a mí me interesa ahorita, no me interesa nada más. Me interesa de que tú sanes a mi hijo. Y qué buena respuesta, ¿verdad? Señor, desciende porque mi hijo está a punto de morir antes de que mi hijo muera. Y mire lo que hace Jesús a su respuesta. Hasta allí llegó las palabras de Jesús, pues que Jesús le dice esto. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre que dice acá, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Qué hermoso esto. Jesús le dice, ¿tú quieres creer o vas a creer por las señales y milagros? Y él le dice, mi hijo está enfermo, se va a morir, desciende conmigo, camina conmigo estos 19 millas, casi 19 millas, 30 kilómetros, para ir a sanarlo. Y Jesús le dice, tu hijo vive, vete, tu hijo vive. ¿Y qué hizo el hombre? Creyó a la palabra. Esa es la clave acá en esta mañana. Él creyó a la palabra, porque él no lo vio. Así es que creyó. Jesús lo estaba preparando, Jesús lo preparó en ese momento para que él pusiera su fe en la palabra de Dios, no en el milagro, no en ver, sino en la palabra, sin haber visto, creer. Y nos dice que este oficial creyó a la palabra de Dios. Esto, amados hermanos, es bien importante, que nosotros le creamos a Dios, que pongamos nuestra fe completamente en Él. Por en veces nosotros creemos, si tan solo el pastor me pusiera la mano, cuando yo pase al altar y me pone la mano, y si él ora por mí, entonces voy a ser sanado. Si él ora por mí, voy a recibir el milagro. Pero que no vaya a orar uno de los diáconos, uno de los sugieres, porque si el pastor me pone la mano, ¿verdad? Y yo pido que pasen los pastores de zona, supervisores, diáconos a orar, y no le pongo la mano yo a todos, sino que ellos me ayudan a orar. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros sabemos que es Dios el que ha dado la promesa de que Él es nuestro sanador. Y que es el Dios el que ha dicho, por sus llagas hemos sido nosotros curados, ¿verdad? Pero nosotros caemos en esa tendencia, que si el pastor me pusiera la mano, que si el evangelista, cuando viene el evangelista, invitado, que el Señor use en milagros y prodigios y sanidades, cuando viene el evangelista, entonces decimos que el evangelista me ponga la mano, ¿verdad? Y yo entiendo, porque yo he querido que me ponga la mano. Y va para allá y cierro mis ojos y camino para ver si por aquí me la pone y lo ando siguiendo, ¿verdad? Y queremos que nos ponga la mano el evangelista para recibir la sanidad. Pero dice el Señor, no, la generación perversa, la generación mala demanda cosas así. Pero no, usted tenga fe. Si ya sea que le ponga la mano o no, porque este hombre quería que Jesús fuera a ponerle la mano a su hijo, que caminara esas 19 millas, 18 millas y le fuera a poner la mano. Y Jesús le dijo, tu hijo vive, vete, tu hijo vive. ¿Y qué pasó? Él creyó. Esa es la fe que usted y yo debemos de tener. Debemos de creer
en Jesús, creerle al Señor de que Él es fiel a sus promesas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios por eso. Y entonces dice el versículo 51, cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Y así fue como Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Así le dijo Jesús. Y cuando estos hombres lo encuentran, le dicen lo mismo: tu hijo vive. Entonces las mismas palabras que Jesús había dicho, ve, tu hijo vive, le salen a recibir sus siervos, los que trabajaban en su casa para él, y le dice: tu hijo vive. Entonces esto fue maravilloso. Yo me imagino, recuerde que son 30 kilómetros, alrededor de 18 millas y media. Y yo me imagino que esas 18 millas y medias se le han de haber hecho algo larga, ¿verdad? Para poder llegar y ver cómo está su hijo. O puede ser de que cuando él escuchó esas palabras, tu hijo vive, y él le creyó a Jesús, tuvo paciencia y dijo no. Y fue de lo más contento, de lo más tranquilo, sin ansiedad, sabiendo que su hijo vivía. No sé cuál fue la actitud, pero nosotros por en veces, aunque el Señor nos da la promesa y todo, todavía estamos medio ansiosos. ¿Será o no será? ¿Será que sí o será que no? Y estamos ansiosos por ver si sí o no. Y caminó 30 kilómetros y por fin va a saber si sí o no su hijo había sanado. No sé si se le hizo largo el camino o si se le hizo tranquilo el camino, porque iba seguro de lo que el Señor le había dicho. Es un humano igual que usted y yo, y pasó cosas como usted y yo pasamos. Pero cuando él llega, le salen a recibir, cuando lo ven venir, pues le salen al encuentro. Quizás lo van a recibir a 1 o 2 cuadras de distancia para caminar con él de regreso. Y entonces cuando le dicen tu hijo vive, él les preguntó esto: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea que caminó bastante, porque hasta ayer, o sea que llegó el siguiente día, llegó hasta el siguiente día. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ahora, aquí no sabemos si es la hora romana, es el rey Herodes al que le está sirviendo. No sabemos si está usando la hora romana, que si fueran las 7, serían las 7 de la noche de ayer, porque dijo ayer a las 7, serían las 7 de la noche. Pero si fuera la hora hebrea, la hora judía que se usaba acá en esas tierras bíblicas, tendrían que ser la 1 de la tarde, porque la séptima hora es la 1 de la tarde. A la sexta hora es al mediodía, la primera hora es las 6 de la mañana. Así es que a las 7 de ayer estaba diciendo a la 1 de la tarde de ayer. Entonces, o a las 7 de la noche de ayer. La cosa es que ya había pasado bastante tiempo cuando él llegó, y claro, para caminar todas esas millas. Y sabe que cuando él le dijeron la hora, fue exacto la hora. Si fue hora hebrea, a la 1 de la tarde él habló con Jesús y Jesús le dijo: vete, tu hijo vive, ve, tu hijo vive. Y entonces exactamente a la hora que Jesús me dijo, se le fue la fiebre. Y fue un milagro no gradual. No le dijeron, lo dejó la fiebre a las 7, a la hora séptima. A esa hora lo dejó la fiebre. O sea que fue un milagro extraordinario. Vuelvo a leer acá. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¡Fum! Y ya quizás le dio hambre y quiso comer a la misma hora de las 7. Entonces él dijo, esa misma hora fue cuando Jesús le había dicho esto. Y le dice, y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esa fue la hora exacta cuando Jesús dio la palabra. ¿Sabe que los milagros de Jesús pueden soportar cualquier investigación científica? Pueden soportar cualquier investigación científica. Porque cuando se han dado milagros y los doctores han visto, ellos quieren verificar. Y entonces aquí es una manera científica que el Padre usó. ¿A qué horas fue sanado? ¿O fue nada más una casualidad? ¿O fue exacto cuando Jesús dijo, Él vive? Y exactamente sanó. Entonces fue exactamente a la misma hora que Jesús le ha dicho. Entonces esa es una prueba científica. Él no quiere así una fe ciega o así nada más. Él quiere saber si verdaderamente
esto fue así. Quiere pruebas científicas. Y justamente fue una prueba científica. A la misma hora que Jesús lo dijo, esa misma hora se sanó. Y los milagros del Señor son a prueba científica. Ellos pueden ver, tratar de analizarlo y no les queda otra más que aceptar. Esto no tiene otra explicación más que fue un acto sobrenatural. Sabe que la ciencia, nuestra ciencia hoy en día está basada en la filosofía del naturalismo, que solamente existe lo natural o solamente existe la materia. ¿Y qué es la materia? La materia es líquido, sólido y gas. Eso es lo natural. Y todo se debe de explicar por leyes naturales, por cosas naturales, nada sobrenatural. Y por eso es que tenemos la teoría de la evolución, que sigue siendo teoría, porque ellos quieren explicar este universo sin tener que recurrir a algo sobrenatural. No quieren recurrir a nada sobrenatural. Por lo tanto, la mejor teoría que pudieron inventarse fue la teoría de la evolución, cosa que tiene unos huecos enormes y no tiene sentido en mucho. Pero esa es la mejor manera de explicarlo sin tomar en cuenta a Dios. Entonces la ciencia está basada en una filosofía natural o material. Pero cuando los científicos se encuentran con cosas así, pues no tienen otra más que aceptar que hay actos sobrenaturales. Y ya la mayoría debería saber que hay actos sobrenaturales. Mi mejor amigo, un buen amigo, y que mi mamá y mi familia pudiera decir que no era mi amigo porque con él nos metimos a las drogas, alcohol, bailes y todo eso. Él fue mi mentor para las cosas del mundo y me hice experto en todas esas cosas porque tenía un buen maestro, Frank Ortiz. Y buen amigo, éramos así carne y uña y muy populares en la universidad y en las fiestas. Y bueno, cuando yo me convierto a Cristo, yo sabía que tenía que dejar mi asociación con Frank. No podía ya reunirme con él ni con mis demás amigos y amigas, porque yo sabía que me iban a continuar llevando a la marihuana, al alcohol y la cocaína, cosa que yo hacía, las fiestas. Entonces yo sabía que tenía que parar. Y dije, yo voy a hacer esto. Yo voy a dejar de frecuentar a estos amigos, y especialmente a Frank, y voy a buscar de Dios. Y cuando yo ya esté fuerte, cuando ya esté sólido, entonces voy a ir a buscarlos y les voy a predicar. Así mismo hice. 6 meses me metí bien con el Señor y después lo fui a buscar, todos sorprendidos. Y les conté mi testimonio. Frank creyó, aceptó a Cristo, tuvo ciertas experiencias con el Señor, pero perdimos el contacto, se movió para otra ciudad y se volvió a caer. Y ha estado caído por un buen rato. Algunos quizás lo conocieron cuando fuimos al retiro familiar, el último que tuvimos en el lago, allá en la montaña. Él fue con su señora y con sus hijos. Y entonces hace poco, creo que hace menos del mes, me mandó una nota y me dice, Harry, me dice, yo creo que ya te he dicho antes, pero me da mucho gusto lo que tú estás haciendo, me dice, con la gente, predicándoles, y yo sé que tú has visto muchos milagros, me dice, a través de la oración, porque yo le conté de algunos milagros. Yo sé que tú has visto milagros a través de la oración, me dice. Pero la amiga de Lisette, que es la mujer de él, me dice, acaba de tener un milagro que me dice, bro, me dice, that was a miracle. He visto un milagro 100%. ¿Sabes que ella fue a 3 hospitales, 3 diferentes doctores que le examinaron y tenía cáncer, me dice? Ella tiene las fotos del cáncer, me dice, de que ella tenía, era cosa grande, era ya terminal. Pero me dice, ella oró y toda su iglesia oró, y ¿sabes qué? Fue a la cita del doctor y el cáncer desapareció. Y me dice, ese es un milagro, me dice él. Gloria a Dios. Ese es un milagro. Y yo, wow, yo me puse bien contento al escuchar que él me testificaba de ese milagro, porque no ha estado perseverando. Ojalá que ya empiece a perseverar. Y él me estaba sorprendido porque ese milagro sí que a él lo convenció. Habían evidencias claras de ese cáncer y iba a morir esa amiga de su esposa. Pero resulta que el Señor le desapareció el cáncer, no aparece y está completamente sana. Y yo le digo, wow, que me alegro, Dios te bendiga. Le voy a contar a mi esposa, le digo, este milagro que me has comentado. Los milagros de Jesús pasan cualquier prueba de la ciencia. Ellos tienen que decir, aquí están todos los exámenes, aquí están las fotos del cáncer, del tumor canceroso, y ha desaparecido. Esto es un acto sobrenatural. Así que ahí queda la evidencia de que hay un Dios verdadero y poderoso. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Esto me lleva a lo siguiente. El Señor no necesita
que nosotros exageremos los milagros, porque eso es malo, querer exagerar los milagros. El Señor no necesita de que nosotros nos inventemos un cuento de cosas milagrosas para ayudar a Dios de ninguna manera, o también de esos milagros que no están corroborados y que nomás se hacen una gran alarde, una gran cosa de ese milagro, cosa que ni está comprobado. El Señor no le agrada eso. Hace poco yo mencionaba eso en la radio, que nosotros como cristianos debemos tener cuidado. ¿Sabe que la otra vez salió en Facebook de que un gran gigante había aparecido y está la gente alrededor y se mira bien chiquita, y hermanos cristianos creyendo que eso era verdadero, diciendo ya Cristo viene porque miren, esto es apocalíptico? Y yo cuando aparecen cosas así, yo le digo a Cecilia, eso no es correcto, eso es falso. No, a mí eso nunca me ha gustado, que la gente mienta, exagere o invente cosas para ayudar a Dios. Eso no es correcto, porque tiene que ser cosas verdaderas. Y bueno, y ahí un gran debate, y uno le dijo, miren la sombra del gigante, está hacia la izquierda, y la sombra de toda la gente que está parada a la par del gigante está hacia la derecha. Por lo tanto, ese es algo montado, está montado, eso no es verdadero. Y yo le digo, imagínate todos los cristianos que querían usar eso para evangelizar. No tenemos que usar esas cosas para evangelizar, usemos la palabra del Señor. Y si vamos a usar milagros, que sean milagros verdaderos. Por ahí hay muchos evangelistas que dicen que hacen milagros y no pasa nada, nomás se dan que milagro acá y no ha pasado nada. Una vez miré uno que sentó a la hermana en el asiento, los pies, el hermano no tenía problemas para caminar ni nada. Y viene él y entonces le pone, mire, está más cortito que el otro, como así, como una pulgada. Y miren, y la gente va, y yo digo, Dios mío, si quizás le empujó el pie después, eso no era nada, ¿verdad? Entonces ahora que el pie de verdad estuviera como un 18 pulgadas metido y que se lo jale, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, pero que, y mire, y ya, wow, y todo el mundo contento. Y yo, no, Dios no necesita esas cosas. Y dándose que le alarga los pies a la gente. Y cuando viene uno de verdad de que no tiene pie, ahí sí que, ¿verdad? A ver, evangelista, hágale un pie aquí a este, ¿verdad? Ahí sí que no. Entonces, ni nos dejemos guiar por esos falsos milagros, ni andemos promoviendo falsedad, porque el Señor es verdadero y el Señor hace milagros verdaderos, y el Señor no tiene necesidad de que nosotros andemos inventando o exagerando. El Señor hizo un milagro con usted, cuéntelo exacto como es. No le vaya añadiendo, cada día le va añadiendo un poquito más y se va haciendo más jugoso el testimonio. No, que sea verídico, porque de otra manera hacemos un mal al Evangelio de Cristo Jesús, y el Señor no necesita nada de esto. Dice el versículo final, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Fue una segunda señal, porque la primera fue el agua convertirla en vino, y esta fue una segunda señal. Este milagro de sanidad Juan le conoce como una señal, una gran señal que hubo para que la gente creyera que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Dios vivo que tiene poder, y que solamente a través de Él tenemos salvación y vida eterna. Gloria a Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y que oremos al Señor, meditemos en lo que hemos escuchado. Señor, gracias por tu palabra. Le pido a la iglesia que me ayude a orar por aquellos que aún no han tomado la decisión de poner su fe en Jesús. Quizás usted ha oído y ha creído a medias, pero hoy quiero invitarle a que crea. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en Él, dos cosas: hay que creer en Él y hay que recibirle para poder ser salvo. Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted sea salvo, pero usted tiene que recibir esa salvación. La salvación está ahí, pero no es suya todavía, déjeme decirle, no es suya, pero puede ser suya si usted la recibe, si usted cree en Él. Y por esa razón, en esta mañana yo quiero darle la oportunidad que usted ponga su fe en Jesús, que usted le crea a la palabra del Señor y que usted le reciba y le crea. Él puede perdonarle cualquier pecado, todos sus pecados, y cualquier pecado, por grande que sea, el Señor le quiere perdonar. Él por eso murió, porque Él sabe que usted no se puede salvar a usted mismo.